This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se ha derrumbado? ¿Que las oportunidades se han perdido y que no hay manera de recuperar lo que se ha ido? Así se sentía Israel en los días del profeta Joel, un tiempo de caos, devastación y desesperanza. Pero justo cuando todo parecía perdido, Dios levantó a un hombre con un mensaje poderoso. La restauración está en camino. El profeta Joel no solo anunció el juicio de Dios sobre su pueblo, sino que también declaró una promesa sin precedentes. Vendría un tiempo en que Dios restauraría todo lo que había sido destruido y derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en una nación que había sido devastada por la plaga y la sequía? ¿Qué significaba realmente esta profecía? ¿Cómo afectó al pueblo de Israel y qué implicaciones tiene para nosotros hoy? Lo más asombroso de la profecía de Joel es que no se quedó en el pasado. Años después, en el día de Pentecostés, esta promesa se cumplió de una manera que cambió la historia para siempre. Lo que Joel vio en su visión, lo que los israelitas esperaban con anhelo, se manifestó en un evento sobrenatural que todavía sigue transformando vidas en la actualidad. Pero aquí hay algo que muchos no saben. La profecía de Joel no ha terminado. Su mensaje sigue siendo un llamado urgente a la humanidad. ¿Qué nos revela sobre los tiempos que estamos viviendo hoy? ¿Cómo podemos ser parte de la restauración que Dios ha prometido? Si quieres descubrir el profundo significado de la profecía de Joel, cómo su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad y lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo hoy, quédate hasta el final de este video. Lo que aprenderás podría cambiar por completo tu manera de entender la Biblia, la historia y el propósito de Dios para tu vida. Prepárate para una revelación impactante. En un tiempo de oscuridad y desesperación, cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el juicio de Dios, el profeta Joel se levantó como una voz de esperanza. Joel no solo predijo una restauración física y espiritual para Israel, sino que también anticipó la venida del Espíritu Santo, un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A través de su mensaje, Joel se presenta como el profeta de la restauración y uno de los primeros en hablar del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Pero, ¿qué nos dice su historia sobre cómo Dios restaura lo que ha sido perdido? ¿Qué tiene que ver su profecía con nosotros hoy, miles de años después? Prepárate para sumergirte en la historia bíblica impactante de Joel y descubrir cómo su mensaje sigue siendo relevante y transformador. El mensaje del profeta Joel no surge en un vacío, sino en un tiempo de profunda crisis en Israel. Su profecía está marcada por una devastadora invasión de langostas que arrasó la tierra, un evento que no solo afectó la economía y la seguridad alimentaria del pueblo, sino que también fue visto como una señal de juicio divino. Para los israelitas, estas catástrofes no eran simples fenómenos naturales, sino manifestaciones del descontento de Dios con su pueblo. A través de su mensaje, Joel confronta a Israel con la realidad de su pecado y la urgencia de buscar la restauración. En esta unidad, exploraremos el contexto histórico en el que Joel levantó su voz, la condición espiritual de Israel en ese tiempo y la necesidad imperiosa de restauración que su predicación enfatizaba.
Joel profetizó en una época de gran dificultad para Israel, en un tiempo en el que la nación experimentaba una severa crisis causada por una plaga de langostas. Aunque la fecha exacta de su ministerio no está claramente establecida, se cree que su mensaje fue entregado en un periodo en el que Israel enfrentaba una catástrofe sin precedentes. En Joel capítulo 1, versículos del 5 al 10, el profeta describe con detalles vívidos cómo la tierra fue devastada por esta plaga de langostas, dejando a su paso destrucción y miseria. Las langostas devoraron las cosechas, arrasaron con los viñedos y destruyeron todo lo que proporcionaba sustento al pueblo. La desolación era tan grande que incluso los animales del campo gemían por falta de alimento. Los sacerdotes, que dependían de las ofrendas del pueblo para el mantenimiento del culto en el templo, también se vieron afectados. La nación entera estaba sumida en una crisis desesperante, tanto en lo económico como en lo social y espiritual. Para los israelitas, una calamidad de esta magnitud no era vista simplemente como un evento natural, sino como una advertencia de Dios. Según la tradición hebrea, Dios usaba elementos naturales, como sequías, hambrunas o plagas, para llamar la atención de su pueblo cuando éste se desviaba de sus caminos. La invasión de langostas, que dejó la tierra estéril y sin provisiones, era interpretada como un castigo divino por el pecado de la nación. Esta era una manera en la que Dios disciplinaba a su pueblo, instándolos a examinar sus corazones y a volverse nuevamente a Él. La catástrofe que experimentaban no solo afectaba el sustento diario de los israelitas, sino que también tenía un impacto directo en su relación con Dios, ya que sin cosechas ni animales, los sacrificios y ofrendas en el templo se veían interrumpidos, afectando el culto y la adoración al Señor. Más allá de la crisis material, el pueblo de Israel enfrentaba una decadencia espiritual alarmante. La corrupción había infiltrado el liderazgo y la idolatría se había convertido en una práctica común. Aunque el templo de Jerusalén aún funcionaba y las festividades religiosas continuaban, la devoción genuina a Dios estaba ausente en los corazones de muchos. Israel, que había sido llamado a ser una nación santa, separada para Dios, se encontraba cada vez más alejado de su voluntad. La idolatría había contaminado la adoración verdadera y el pueblo había caído en una práctica religiosa vacía, donde los sacrificios se ofrecían por rutina, sin una verdadera entrega del corazón. Las festividades se celebraban, pero sin el espíritu de gratitud y reverencia que Dios demandaba. El pueblo se había acostumbrado a la religión, pero había perdido su relación con Dios. Joel describe una nación que ha endurecido su corazón y se ha apartado de los caminos del Señor, un pueblo que necesita urgentemente un despertar espiritual. En Joel capítulo 2, versículo 12, el mensaje de Dios es claro. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y llanto y lamento. Esta exhortación revela la gravedad del pecado de Israel y, al mismo tiempo, la misericordia de Dios, quien, a pesar de la rebeldía de su pueblo, aún ofrece la oportunidad del arrepentimiento. Dios no deseaba simplemente que el pueblo realizara sacrificios externos o cumpliera con rituales religiosos sin significado, sino que buscaba un cambio de corazón genuino, una conversión verdadera que se reflejara en sus vidas y en su relación con Él. El alejamiento de Israel de Dios no era algo nuevo. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, se había repetido este ciclo de obediencia, bendición, complacencia, pecado, juicio y restauración. En muchas ocasiones, los profetas habían advertido sobre las consecuencias de apartarse de la ley de Dios, pero el pueblo continuaba en su necedad.
Joel llega en un momento en el que el pecado había alcanzado un nivel alarmante y la complacencia espiritual era evidente. La nación estaba más enfocada en sus propias comodidades y deseos que en buscar la voluntad de Dios. La idolatría, la injusticia social y la falta de devoción eran síntomas de una enfermedad espiritual profunda que solo podía ser sanada con un arrepentimiento genuino y una restauración completa. La devastación causada por la plaga de langostas y la crisis espiritual de Israel hicieron evidente la necesidad de una restauración total. El pueblo no solo necesitaba recuperar sus cosechas y recursos materiales, sino que también requería una restauración de su relación con Dios. La crisis era una señal clara de que algo estaba mal en la nación y que se necesitaba una transformación profunda, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Israel estaba en un punto crítico, y Joel se presentó como el mensajero de Dios para advertirles sobre el juicio inminente, pero también para recordarles que el Señor es un Dios de misericordia y restauración. En Joel capítulo 2, versículo 25, Dios hace una promesa de restauración poderosa. I'm RJ Decker, private investigator, uncovering the Sunshine State's darkest secrets. Tuesdays, it's the premiere of ABC's hottest new crime show. RJ freaking Decker, as I live and breathe. He's a private eye. It's not a standard murder, it's something bigger. And a public mass. Trying to get sent back to prison today? You go to prison one time and suddenly it's all the jokes. RJ Decker, series premiere, Tuesdays on ABC and stream on Hulu. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta declaración es una muestra del corazón de Dios, quien no solo advierte sobre el juicio, sino que también ofrece la posibilidad de redención y restauración. La promesa de Dios no se limita a restaurar las cosechas y la economía de Israel, sino que apunta a una restauración mucho más profunda. La verdadera restauración no solo es externa, sino interna. No solo es la restauración de la tierra, sino también la restauración del corazón del pueblo. La restauración que Joel anuncia es una restauración total. Dios promete sanar la tierra, traer abundancia y bendición sobre el pueblo, pero también enfatiza que la restauración espiritual es la clave para experimentar su favor. El arrepentimiento genuino era la única forma en que Israel podía volver a experimentar la plenitud de la bendición de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada vez que Israel se apartaba de Dios, sufría las consecuencias de su pecado, pero cuando se arrepentía y volvía a Él, experimentaba su restauración y su gracia. Joel deja en claro que la misericordia de Dios está disponible, pero que el pueblo debe responder con un corazón arrepentido y una disposición a cambiar. El mensaje de Joel nos enseña que, aunque el pecado y la desobediencia traen consecuencias, Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. La crisis que experimentaba Israel no era el final de la historia, sino una oportunidad para la transformación. Dios deseaba restaurar no solo las tierras devastadas, sino también el corazón de su pueblo. La profecía de Joel no solo presenta un cuadro de juicio y devastación, sino que también contiene un llamado urgente al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, no permite que la destrucción sea el destino final de su pueblo. Aunque Israel estaba experimentando una crisis profunda debido a la plaga de langostas y a su alejamiento espiritual, Dios no los había abandonado. A través de Joel, les ofrece una oportunidad para cambiar su rumbo y volver a su presencia. El arrepentimiento no era una opción secundaria, sino la única vía para la restauración. Sin un retorno sincero a Dios, la situación de Israel solo empeoraría, llevándolos a un juicio aún mayor.
En esta unidad, exploraremos el clamor de Joel, la importancia del arrepentimiento genuino y la manifestación de la misericordia de Dios en medio del juicio. Desde el primer capítulo de su libro, Joel no se limita a describir la devastación que ha caído sobre Israel, sino que también eleva un clamor profundo para que el pueblo reaccione y busque a Dios con sinceridad. En Joel capítulo 1, versículos del 13 al 14, el profeta emite un llamado urgente a los sacerdotes y a todo el pueblo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este llamado no era solo para los líderes religiosos, sino para toda la nación. La crisis que enfrentaban requería una respuesta colectiva. No bastaba con que unos pocos se lamentaran, el arrepentimiento debía ser un esfuerzo conjunto de toda la nación. Joel comprendía que el desastre que sufrían no era un evento aislado, sino una advertencia clara de Dios para que el pueblo despertara y volviera a él antes de que fuera demasiado tarde. La plaga de langostas no era solo una catástrofe agrícola, sino un presagio de un juicio aún mayor si Israel no se arrepentía. En Joel capítulo 1, versículo 15, el profeta advierte: ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel entendía que la crisis actual era solo un anticipo de un juicio más severo si el pueblo no cambiaba de actitud. Esta idea del día de Jehová se repetirá a lo largo de su mensaje, indicando que el juicio de Dios no solo era inminente para Israel, sino que también tenía una dimensión escatológica más amplia. El clamor de Joel revela su pasión y carga por su pueblo. No era simplemente un profeta que declaraba juicio desde una posición distante, sino alguien que genuinamente deseaba ver a Israel restaurado. Su mensaje no era de condenación absoluta, sino de advertencia y esperanza. A través de su clamor, invitaba a los israelitas a considerar sus caminos y a volverse a Dios antes de que el juicio fuera irreversible. El arrepentimiento no era simplemente un acto externo de lamento o una respuesta emocional pasajera, sino una transformación profunda del corazón. En Joel capítulo 2, versículo 12, Dios mismo habla a través del profeta, diciendo: Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y llanto y lamento. Esta exhortación nos muestra que el arrepentimiento verdadero no es un asunto superficial. No se trataba solo de palabras o de gestos religiosos vacíos, sino de una entrega completa a Dios. La frase con todo vuestro corazón enfatiza la sinceridad y profundidad de la conversión que Dios esperaba de su pueblo. No bastaba con que Israel reconociera su pecado, debían demostrarlo con acciones concretas, como el ayuno y el llanto, señales de una verdadera aflicción por haber fallado a Dios. En Joel capítulo 2, versículo 13, el profeta añade un mandato significativo: Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. En la cultura hebrea, rasgar los vestidos era un gesto tradicional de dolor y duelo. Sin embargo, Dios no estaba interesado en demostraciones externas sin un cambio interno. Lo que él deseaba era un arrepentimiento genuino, una transformación del corazón que se reflejara en una vida renovada. El verdadero arrepentimiento no se trata de apariencia o ritualismo, sino de una conversión real que cambia la dirección de la vida de una persona.
Israel había caído en el error de practicar una religión sin compromiso genuino. Ofrecían sacrificios en el templo y participaban en festividades, pero sus corazones estaban lejos de Dios. El mensaje de Joel desafiaba a la nación a dejar atrás la hipocresía religiosa y a buscar a Dios con sinceridad. La restauración que anhelaban no vendría solo con rituales o costumbres, sino con una vuelta real y profunda a la comunión con Dios. El arrepentimiento no solo era clave para la restauración de Israel en ese tiempo, sino que sigue siendo esencial en la vida de todo creyente hoy. Muchas veces, las personas buscan a Dios únicamente cuando están en crisis, pero el verdadero arrepentimiento implica un cambio continuo de mentalidad y de vida. Joel nos enseña que Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo, pero primero exige un corazón contrito y humillado. A pesar del juicio inminente que se cernía sobre Israel, Joel deja claro que Dios es un Dios de misericordia y amor. Aunque había enviado una advertencia severa, su deseo no era destruir a su pueblo, sino traerlos de vuelta a él. En Joel capítulo 2, versículo 13, después de llamar al pueblo al arrepentimiento, el profeta proclama: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Este versículo es clave para entender el carácter de Dios en medio del juicio. Aunque Él es justo y debe disciplinar el pecado, su corazón siempre se inclina hacia el perdón y la restauración. Su deseo no es castigar, sino salvar. La misericordia de Dios no es un permiso para seguir pecando, sino una invitación a regresar a Él y experimentar su gracia transformadora. Joel enfatiza que Dios se duele del castigo, lo que significa que Él no se complace en la destrucción de su pueblo. Su deseo es que todos se arrepientan y sean restaurados. La historia de Israel demuestra una y otra vez que, cuando el pueblo se humillaba y buscaba a Dios de todo corazón, Él respondía con compasión y les devolvía la bendición que habían perdido. Este principio se aplica también a la vida cristiana. Muchas veces, cuando nos alejamos de Dios, enfrentamos consecuencias difíciles por nuestras decisiones. Sin embargo, si nos volvemos a Él con un corazón sincero, su misericordia está siempre disponible. Dios no es un juez implacable que espera castigarnos, sino un Padre amoroso que anhela restaurarnos. La misericordia de Dios es una de las verdades más poderosas de la Biblia. En medio del pecado y la rebelión, su gracia sigue estando disponible para aquellos que reconocen su necesidad de Él. Joel no solo nos muestra un Dios que juzga el pecado, sino un Dios que está dispuesto a restaurar a quienes se acercan a Él con humildad y fe. El llamado al arrepentimiento en el libro de Joel no es solo una advertencia para Israel, sino una lección para todos los creyentes. Dios sigue llamando a las personas a volverse a Él, a dejar atrás la hipocresía y a experimentar su gracia transformadora. Aquellos que responden a este llamado encuentran restauración, paz y una relación renovada con su Creador. El mensaje de Joel no solo se centra en advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento, sino que también contiene una promesa gloriosa de restauración. Dios, en su misericordia, no deja a su pueblo en un estado de desesperación indefinida. A través del profeta Joel, se proclama una promesa de restauración que abarca tanto el ámbito físico como el espiritual. Después del castigo y la crisis, Dios anuncia su voluntad de restaurar lo que fue destruido y devolver la prosperidad a su pueblo. Esta restauración no solo incluiría la recuperación de las tierras y cosechas devastadas, sino que también marcaría el inicio de una nueva era de bendición y abundancia. En esta unidad,
exploraremos la visión de la restauración física anunciada por Joel y cómo esta promesa revela el corazón compasivo de Dios hacia su pueblo. Joel comienza describiendo el terrible juicio que había caído sobre Israel a causa de su pecado. La plaga de langostas y la sequía habían dejado a la nación en ruinas. Sin embargo, a pesar de la gravedad del castigo, Dios no abandona a su pueblo en su miseria. En Joel capítulo 2, versículo 18, vemos un cambio en el tono de la profecía. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Este versículo marca el inicio de una promesa de restauración. Dios ve el sufrimiento de su pueblo y, en su misericordia, decide intervenir para traer restauración. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Padre que responde al clamor de sus hijos cuando se arrepienten y buscan su rostro. En los versículos siguientes, Joel describe cómo Dios revertirá las consecuencias de la plaga y restaurará la tierra. En Joel capítulo 2, versículo 19, el Señor declara: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esta restauración no es solo un acto de compasión, sino una manifestación del pacto de Dios con su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, cada vez que la nación se apartaba de Dios, sufría juicio y disciplina. Sin embargo, cuando se arrepentían y volvían a Él, Dios les restauraba abundantemente. Esta promesa de restauración en Joel demuestra que el juicio de Dios nunca es el fin de la historia para su pueblo. Siempre hay un camino de vuelta a la gracia y la bendición. La restauración prometida por Dios no solo era una cuestión de devolver lo que se había perdido, sino de hacer que Israel experimentara su provisión de una manera aún más gloriosa que antes. No solo restauraría lo que la plaga había destruido, sino que les daría una abundancia que demostraría su fidelidad y su amor inquebrantable. En un contexto agrícola como el de Israel, la lluvia era fundamental para la supervivencia del pueblo. Sin lluvias, las cosechas no podían crecer y la escasez se convertía en una amenaza mortal. Durante la crisis descrita en los primeros capítulos de Joel, la sequía y la plaga de langostas habían reducido a la nación a una situación desesperada. Sin embargo, en medio de esta devastación, Dios promete enviar lluvias abundantes como una señal de su restauración. En Joel capítulo 2, versículo 23, leemos la promesa de Dios a su pueblo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Este versículo es clave porque muestra que la restauración de Dios no es parcial, sino completa. En la agricultura israelita, la lluvia temprana caía en otoño y era necesaria para que la tierra estuviera lista para la siembra, mientras que la lluvia tardía llegaba en primavera y aseguraba la maduración de las cosechas. Al prometer ambas lluvias, Dios estaba asegurando que no solo restauraría la tierra, sino que también proporcionaría todo lo necesario para que el pueblo prosperara nuevamente. La lluvia en la Biblia es frecuentemente un símbolo de bendición y de la presencia de Dios. Cuando Israel obedecía a Dios, Él les enviaba lluvias en su tiempo debido, pero cuando se apartaban de su camino, la sequía era una de las señales de su descontento. Por lo tanto, esta promesa de lluvia representaba mucho más que solo agua para las cosechas. Era una manifestación tangible del favor de Dios y una señal de que su relación con el pueblo estaba siendo restaurada. Cuando el pueblo experimentaba la lluvia prometida por Dios,
entendía que no solo se trataba de una bendición material, sino de una reafirmación de su pacto con ellos. Esto les recordaba que Dios era fiel y que, a pesar de su infidelidad pasada, Él estaba dispuesto a bendecirlos nuevamente si regresaban a Él con un corazón sincero. El resultado final de la restauración prometida por Dios en el libro de Joel es la alegría y el gozo del pueblo. Después de un tiempo de sufrimiento y desesperación, Dios declara que la tristeza será reemplazada por abundancia y gozo. En Joel capítulo 2, versículos del 26 al 27, el Señor proclama: Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí vemos que la restauración de Dios no solo se refleja en la provisión de alimentos y bienes materiales, sino también en la restauración de la identidad y la dignidad del pueblo. Durante el tiempo de crisis, Israel había sido humillado, y su condición desastrosa había servido como motivo de burla entre las naciones vecinas. Sin embargo, Dios promete revertir esa situación y devolverles la honra que habían perdido. Este pasaje también enfatiza la relación restaurada entre Dios e Israel. La restauración física de la tierra y la provisión de alimentos no eran el objetivo final, sino un medio para demostrar que Dios estaba en medio de su pueblo. La mayor bendición no era solo la recuperación de las cosechas, sino el hecho de que Dios se manifestaba en la vida de la nación de una manera visible y poderosa. En tiempos de dificultad, el pueblo de Dios puede sentirse abandonado, pero este pasaje nos recuerda que Dios nunca olvida a sus hijos. Cuando nos volvemos a Él, su restauración llega en todas las áreas de nuestra vida. No solo suple nuestras necesidades, sino que también nos devuelve la identidad, la paz y la alegría que hemos perdido. El mensaje de restauración de Joel es una poderosa ilustración de cómo Dios puede transformar situaciones de crisis en testimonios de su fidelidad. La restauración que promete no es solo una vuelta a la normalidad, sino una manifestación del amor divino que restaura lo perdido y da aún más de lo que se tenía antes. Así como Israel experimentó la bondad de Dios después del juicio, nosotros también podemos confiar en que Dios es capaz de restaurar todo lo que se ha perdido en nuestras vidas, cuando nos humillamos y volvemos a Él con un corazón sincero. El mensaje del profeta Joel no solo se centró en la restauración física y material de Israel, sino que también anunció un evento de trascendencia espiritual que cambiaría la historia de la humanidad: el derramamiento del Espíritu Santo. Esta profecía no solo fue relevante para el pueblo de Israel en su tiempo, sino que tuvo su cumplimiento siglos después en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Jerusalén. El derramamiento del Espíritu Santo no solo trajo una transformación a los discípulos de Jesús, sino que marcó el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. En esta unidad, exploraremos la profecía de Joel sobre el Espíritu Santo, su significado en el contexto del Antiguo Testamento y su impacto en el futuro de la Iglesia. Entre las profecías de restauración de Joel, hay una declaración que destaca por su importancia y profundidad. En Joel capítulo 2, versículos del 28 al 29, Dios declara a través del profeta: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Este pasaje es uno de los más poderosos en la profecía de Joel, ya que marca un cambio radical en la manera en que Dios se relacionaría con su pueblo. En tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era dado a todas las personas, sino que venía sobre individuos específicos con propósitos concretos, como los profetas, reyes y jueces. Sin embargo, Joel profetiza que llegaría un tiempo en el que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, sin distinción de edad, género o estatus social. Este anuncio era revolucionario para la audiencia de Joel. En la sociedad de aquel tiempo, las jerarquías espirituales y sociales eran muy marcadas. Solo algunos eran considerados dignos de recibir revelaciones divinas, y el resto del pueblo dependía de ellos para recibir la dirección de Dios. Claro, Joel anuncia una nueva realidad en la que el acceso al Espíritu Santo ya no estaría reservado para unos pocos, sino que sería una experiencia disponible para todos los creyentes. El uso de términos como profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones indica que el mover del Espíritu Santo no estaría limitado a un solo grupo, sino que abarcaría a personas de todas las edades. Los ancianos, quienes representaban la sabiduría y la tradición, recibirían sueños proféticos, mientras que los jóvenes, símbolo de fuerza y visión de futuro, tendrían revelaciones divinas. Además, Joel menciona que incluso los siervos y siervas recibirían el Espíritu, lo que era algo impensable en una sociedad donde los esclavos y los sirvientes tenían un estatus muy bajo. Esto anticipaba una democratización del acceso a Dios, algo que se concretaría en el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Para entender la magnitud de la profecía de Joel, es importante conocer cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A diferencia del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía temporalmente sobre ciertas personas elegidas para cumplir misiones específicas. Uno de los ejemplos más claros de esto es la vida de Moisés. En Números capítulo 11, versículos del 16 al 17, Dios le dice a Moisés que tomará del Espíritu que está sobre él y lo pondrá sobre 70 ancianos de Israel, para que puedan compartir la carga de liderazgo. Esto muestra que el Espíritu Santo era otorgado solo a ciertos líderes para capacitarlos en su tarea. También vemos esto en la vida de Sansón, quien era fortalecido sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios en momentos específicos para vencer a sus enemigos, Jueces capítulo 14, versículo 6. Asimismo, el rey David experimentó la presencia del Espíritu Santo, pero entendía que esta presencia podía ser retirada si él fallaba moralmente, razón por la cual clama en Salmos capítulo 51, versículo 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Estos ejemplos demuestran que, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no era algo permanente en la vida de los creyentes. Se manifestaba en momentos determinados y sobre personas específicas, pero no era un don accesible para todos. Por eso, la profecía de Joel era tan extraordinaria. Estaba anunciando un tiempo en el que el Espíritu Santo ya no sería solo para algunos elegidos, sino para toda la humanidad que creyera en Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la profecía de Joel es su mensaje de inclusión. En un tiempo donde la estructura religiosa estaba marcada por la exclusión de ciertos grupos, Dios proclama que su Espíritu será derramado sobre toda carne, sin distinción de género, edad o clase social.
En los tiempos bíblicos, la cultura estaba fuertemente dominada por una mentalidad patriarcal en la que los hombres, especialmente los sacerdotes y profetas, eran quienes tenían acceso al conocimiento divino. Sin embargo, Joel rompe con esta tradición al declarar que hijos e hijas profetizarán, señalando que las mujeres también recibirían el don del Espíritu Santo y serían usadas por Dios. Esto es significativo, porque anticipa la inclusión de la mujer en el liderazgo espiritual, algo que se vería reflejado en el ministerio de mujeres en el Nuevo Testamento, como las hijas de Felipe, quienes profetizaban. Hechos capítulo 21, versículo 9. Asimismo, Joel menciona que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, indicando que la obra del Espíritu Santo no estará limitada a una generación específica. En muchas sociedades, la sabiduría de los ancianos se valora, pero los jóvenes son vistos como inexpertos. Sin embargo, Joel nos dice que Dios usará tanto a los ancianos como a los jóvenes, revelándoles su voluntad a través de sueños y visiones. Finalmente, la profecía de Joel destaca que el Espíritu Santo será derramado sobre siervos y siervas, es decir, sobre las clases más bajas de la sociedad. En el contexto de Israel, los siervos no tenían derechos ni privilegios, y mucho menos eran considerados dignos de recibir el Espíritu de Dios. Sin embargo, Joel anuncia un tiempo en el que Dios no hará distinción entre las personas por su estatus social. Todos, sin importar su condición, podrán recibir el Espíritu Santo y ser usados poderosamente por Dios. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara ante la multitud: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán». Este fue un momento clave en la historia de la Iglesia. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el inicio de una nueva era en la que el acceso a Dios ya no estaría restringido a un grupo selecto, sino que estaría disponible para todos los que creyeran en Jesús. El mensaje de Joel nos recuerda que el Espíritu Santo no tiene favoritismos. Su presencia y poder están disponibles para todos los que anhelan conocer a Dios y vivir en su propósito. El derramamiento del Espíritu no solo fue un evento del pasado, sino que sigue siendo una realidad hoy. Dios sigue llenando a sus hijos con su Espíritu, capacitándolos para cumplir su voluntad y llevando su mensaje a toda la humanidad. El mensaje del profeta Joel no solo anunciaba una restauración física para Israel, sino que también hablaba de una restauración espiritual mucho más profunda y trascendental. Si bien la recuperación de la tierra y las cosechas era crucial para la supervivencia del pueblo, lo que Dios realmente deseaba era restaurar el corazón de su nación. La devastación que había caído sobre Israel no era solo un problema material, sino el reflejo de una crisis espiritual más grave. La idolatría, la indiferencia hacia Dios y la corrupción habían llevado a la nación a un estado de alejamiento, lo que finalmente trajo el juicio divino. Pero Dios, en su amor y misericordia, no dejó a su pueblo en la ruina. En esta unidad exploraremos cómo Joel reveló la necesidad de un corazón renovado, cómo el Espíritu Santo actúa como agente de cambio en la vida del creyente y cuál es el propósito final de la restauración espiritual según la perspectiva divina. A lo largo de la historia de Israel, Dios había demostrado repetidamente que su mayor deseo no era simplemente restaurar la tierra, sino restaurar los corazones de su pueblo. La tierra podía volver a florecer,
Los campos podían volver a dar fruto y las lluvias podían caer nuevamente, pero si el pueblo no experimentaba una transformación interna, la restauración sería superficial y temporal. El problema principal de Israel no era la plaga de langostas ni la sequía, sino el estado de su corazón. En Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, Dios hace un llamado urgente a la transformación interna del pueblo. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esta exhortación es crucial, porque deja claro que Dios no se impresiona con demostraciones externas de religiosidad. En la cultura hebrea, era común que las personas rasgaran sus vestiduras como señal de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, Dios declara que lo que realmente buscan no es un gesto externo, sino una transformación genuina del corazón. No se trataba de lamentarse por la destrucción de las cosechas o por la pérdida de bienes materiales, sino de reconocer el pecado y volver a Dios con sinceridad. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Muchas personas buscan la restauración en sus vidas, pero sin estar dispuestas a examinar su corazón y arrepentirse de sus pecados. Buscan la bendición de Dios sin buscar una relación genuina con Él. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Pero la restauración espiritual solo puede venir cuando hay un arrepentimiento verdadero y una entrega total a Dios. No se trata de apariencias, sino de una conversión sincera, donde la voluntad de Dios se convierte en la prioridad del creyente. Una de las verdades más impactantes que encontramos en la profecía de Joel es que la restauración espiritual no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo. A lo largo de la historia, Israel había demostrado que, por más intentos que hicieran, siempre terminaban cayendo nuevamente en pecado. La solución no podía venir solo de la voluntad humana, sino de una intervención divina que transformara el corazón de manera definitiva. Por esta razón, el derramamiento del Espíritu Santo anunciado en Joel capítulo 2, versículos del 28 al 29 era clave para la restauración espiritual del pueblo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía indicaba que la restauración verdadera no vendría solo con un cambio de circunstancias, sino con la transformación del ser humano desde su interior. Cuando el Espíritu Santo fuera derramado, la gente comenzaría a experimentar una relación directa con Dios, ya no mediada únicamente por sacerdotes o profetas. El Espíritu de Dios capacitaría a los creyentes para vivir conforme a la voluntad divina, guiándolos, corrigiéndolos y fortaleciendo su fe. Este concepto se concretaría en el Nuevo Testamento, cuando Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no solo traería una experiencia emocional, sino que transformaría radicalmente la vida de los creyentes. En Pentecostés, esta promesa se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, capacitándolos para predicar con poder y autoridad. A partir de ese momento, la relación entre Dios y su pueblo cambió para siempre, y la restauración espiritual dejó de ser un ideal lejano para convertirse en una realidad tangible en la vida de cada creyente. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es la evidencia de una restauración genuina. Ya no se trata solo de cumplir mandamientos externos, sino de vivir en comunión con Dios, guiado por su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien da convicción de pecado, quien transforma la mente y quien produce frutos de justicia en la vida del creyente. Sin la obra del Espíritu Santo, la restauración espiritual es imposible. Dios no restaura a su pueblo solo para que puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, sino para que vuelvan a cumplir el propósito para el cual fueron llamados. La restauración espiritual tiene un fin claro: la reconciliación con Dios y la manifestación de su gloria en la vida de aquellos que le sirven. En Joel capítulo 2, versículo 27, Dios declara: Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Este pasaje nos muestra que el objetivo final de la restauración es que el pueblo reconozca y viva en la presencia de Dios. Israel no solo debía ser restaurado materialmente, sino que debía recordar que su verdadera identidad y propósito estaban en su relación con Dios. La restauración no era solo para su bienestar personal, sino para que fueran un testimonio vivo de la fidelidad y la grandeza de Dios entre las naciones. Este principio sigue vigente hoy. La restauración espiritual no tiene como único propósito hacernos sentir mejor o vivir una vida más cómoda, sino que nos lleva a vivir en una relación íntima con Dios y a cumplir la misión para la cual fuimos creados. Cuando una persona es restaurada por el Espíritu Santo, su vida se convierte en un reflejo de la gloria de Dios, impactando a otros y extendiendo su reino en la tierra. Dios no restaura para que volvamos a lo mismo de antes, sino para que vivamos de una manera completamente nueva. La restauración espiritual implica un cambio de mentalidad, un cambio de prioridades y un cambio de propósito. El pueblo de Israel debía entender que su restauración no era solo para su beneficio, sino para que su vida como nación glorificara a Dios. De la misma manera, cuando Dios nos restaura, lo hace con el propósito de que vivamos para Él y que nuestra vida sea un testimonio de su gracia y poder. El mensaje de Joel nos recuerda que la restauración espiritual no es opcional para los creyentes, sino que es parte del plan de Dios para nuestras vidas. No podemos conformarnos con una restauración superficial, enfocada solo en lo material, sino que debemos buscar la transformación completa que solo el Espíritu Santo puede traer. Al permitir que Dios restaure nuestro corazón, nos convertimos en instrumentos de su propósito, listos para vivir una vida llena de su presencia y poder. El mensaje del profeta Joel no solo se enfoca en la restauración de Israel y el derramamiento del Espíritu Santo, sino que también introduce un tema fundamental en la escatología bíblica: el día del Señor. Esta expresión, que aparece repetidamente en las Escrituras, representa un momento de intervención divina en la historia de la humanidad. Para Joel,
Este día traería juicio sobre los impíos, pero también esperanza y redención para los que se volvieran a Dios. A lo largo de su profecía, Joel describe este día con imágenes de oscuridad, temblor y terror, pero al mismo tiempo lo presenta como la oportunidad para la salvación y la restauración definitiva de los fieles. En esta unidad, exploraremos qué significa el Día del Señor, como Joel lo describe en su profecía y cuál es su relevancia para nuestra comprensión del futuro y del plan de Dios para la humanidad. Desde los primeros capítulos del libro de Joel, el profeta introduce la idea del Día del Señor como un evento de gran impacto. En Joel capítulo 2, versículo 1, leemos: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esta advertencia establece el tono para la profecía. Joel describe este día como un tiempo de juicio y de terror, algo que no puede ser ignorado ni tomado a la ligera. La trompeta en Sión era una señal de alarma utilizada en Israel para alertar sobre peligro inminente, y en este caso, indica que el pueblo debía prepararse para la llegada del juicio divino. El Día del Señor no sería solo un evento de alcance local para Israel, sino un acontecimiento que afectaría a toda la humanidad. En Joel capítulo 2, versículo 2, el profeta describe este día como un tiempo de oscuridad y tribulación. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Esta descripción simboliza el juicio de Dios y la magnitud de su impacto. La oscuridad en la Biblia a menudo representa la ira divina y la ausencia de la bendición de Dios. Aquí, Joel deja claro que este día será un tiempo de purificación y de confrontación con la justicia divina. El concepto del Día del Señor no es exclusivo del libro de Joel. A lo largo de las Escrituras, diferentes profetas y escritores bíblicos hacen referencia a este evento. Isaías, Amós, Sofonías y Zacarías también mencionan el Día del Señor como un momento en el que Dios ejecutará su juicio sobre las naciones y vindicará a su pueblo. En el Nuevo Testamento, esta idea se expande, relacionándola con la segunda venida de Cristo y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Uno de los aspectos más significativos del Día del Señor en la profecía de Joel es que no solo traerá juicio sobre Israel, sino también sobre las naciones que han pecado contra Dios. En Joel capítulo 3, versículo 2, el Señor declara: Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí, Joel describe una escena de juicio global. El valle de Josafat, cuyo nombre significa Jehová juzga, es el lugar donde Dios reunirá a las naciones para enfrentar su justicia. Este juicio no será solo contra Israel, sino contra todos los pueblos que han cometido injusticias y se han levantado contra la voluntad de Dios. La profecía señala que Dios no solo está interesado en restaurar a Israel, sino también en establecer su justicia en toda la tierra. Las naciones que han explotado, oprimido y perseguido a su pueblo serán confrontadas y castigadas por sus acciones. La justicia de Dios no hace distinción de personas ni de nacionalidades, su juicio será imparcial y justo. Este aspecto de la profecía de Joel nos muestra que Dios no es indiferente a la maldad y la injusticia que ocurren en el mundo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las naciones han actuado con opresión y violencia, alejándose de los principios de Dios. Sin embargo, la profecía de Joel nos asegura que habrá un día en el que Dios pondrá todas las cosas en orden. No habrá impunidad,
y todos los actos de injusticia serán juzgados de acuerdo con la rectitud divina. El juicio de Dios sobre las naciones también nos recuerda la importancia de vivir con integridad y de buscar su justicia en nuestra propia vida. No podemos ignorar la realidad de que Dios es un juez justo que examina los corazones y que llamará a cuentas a cada persona y nación por sus acciones. Aunque la descripción del día del Señor en Joel está llena de advertencias sobre juicio y destrucción, también contiene un mensaje de esperanza. Dios no anuncia el juicio con el propósito de condenar sin remedio, sino como una advertencia para que las personas se arrepientan y busquen su misericordia antes de que sea demasiado tarde. En Joel capítulo 2, versículo 32, el profeta proclama una promesa de salvación en medio del juicio. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Este versículo es una de las declaraciones más importantes del libro de Joel y se convierte en un mensaje clave en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pedro cita este mismo pasaje durante su sermón en Pentecostés, enseñando que la salvación está disponible para todos los que confían en el Señor. Aquí vemos que, aunque el día del Señor es un tiempo de juicio, también es un tiempo de gracia. Dios siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento para aquellos que desean volver a Él. No importa cuán grande haya sido el pecado de una persona o nación, si se vuelven sinceramente a Dios, pueden encontrar salvación y restauración. Este mensaje de esperanza nos recuerda que Dios no es solo un juez, sino también un Salvador. Él anhela que las personas se vuelvan a Él y sean rescatadas del juicio venidero. Su deseo no es la destrucción, sino la redención. El día del Señor, entonces, no solo debe ser visto como un evento de terror, sino también como una oportunidad. Es un recordatorio de que Dios es soberano y que su justicia prevalecerá. Pero también es una invitación a buscar a Dios mientras hay tiempo, a vivir en santidad y a prepararnos para el futuro que Él ha prometido. El mensaje de Joel sigue siendo relevante hoy. Nos llama a estar atentos a la voz de Dios y a vivir con la certeza de que su juicio y su gracia están presentes en la historia. En un mundo donde la injusticia y el pecado parecen reinar, la promesa del día del Señor nos da la seguridad de que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá en el tiempo señalado. A través de la profecía de Joel, entendemos que el juicio de Dios no es un castigo arbitrario, sino una expresión de su santidad y justicia. Nos llama a prepararnos espiritualmente, a vivir en obediencia y a compartir con otros el mensaje de salvación antes de que llegue el día en que Dios juzgue a las naciones. La pregunta clave que nos deja esta profecía es: ¿estamos listos para el día del Señor? El mensaje del profeta Joel no solo advierte sobre el juicio de Dios y promete restauración, sino que también presenta un desafío claro al pueblo de Israel. Dios no solo deseaba que su pueblo evitara el juicio y recibiera su bendición, sino que también los llamaba a una transformación genuina. El arrepentimiento debía ir más allá de las palabras, tenía que reflejarse en acciones concretas y en una vida de fidelidad a Dios. Joel desafía a los israelitas a tomar responsabilidad por su relación con Dios, a evitar la hipocresía religiosa y a asumir el liderazgo espiritual con seriedad. Este llamado al compromiso y a la renovación espiritual no solo fue relevante para el pueblo de Israel en su tiempo, sino que sigue siendo una advertencia y un desafío para los creyentes hoy en día. En esta unidad, exploraremos el llamado a la acción que Joel presentó a Israel, el peligro de la hipocresía religiosa y la responsabilidad que los líderes espirituales tenían en guiar al pueblo hacia la verdadera restauración.
Joel no solo advertía sobre la destrucción venidera o anunciaba la restauración futura, sino que también desafiaba a Israel a actuar de inmediato. No bastaba con escuchar la profecía, el pueblo tenía que responder con un cambio genuino de vida. En Joel capítulo 2, versículo 12, Dios hace un llamado claro a la acción. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este versículo enfatiza que la conversión debía ser completa, con todo el corazón. No se trataba solo de hacer rituales externos de arrepentimiento, sino de una entrega total y sincera a Dios. El ayuno, el lloro y el lamento no debían ser gestos vacíos, sino expresiones genuinas de dolor por el pecado y de un deseo real de restaurar la relación con Dios. El pueblo de Israel no podía simplemente lamentarse por la crisis que estaban atravesando, debían tomar medidas reales para corregir su camino. Dios les estaba dando la oportunidad de evitar un juicio aún mayor, pero solo si tomaban en serio su llamado. La restauración no sería automática, sino el resultado de una respuesta genuina de fe y obediencia. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. Muchas personas desean la bendición de Dios, pero no están dispuestas a hacer los cambios necesarios en su vida para alinearse con su voluntad. El verdadero avivamiento no ocurre sin arrepentimiento genuino, y el llamado de Joel nos recuerda que Dios espera una respuesta activa de aquellos que desean experimentar su restauración. Uno de los mayores problemas en la época de Joel era la tendencia del pueblo a confiar en los ritos religiosos sin una verdadera transformación del corazón. Los israelitas continuaban ofreciendo sacrificios en el templo y participando en las festividades religiosas, pero lo hacían sin un compromiso real con Dios. Por eso, en Joel capítulo 2, versículo 13, Dios les dice: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. En la cultura hebrea, rasgarse las vestiduras era un gesto tradicional de lamento y arrepentimiento. Sin embargo, Dios deja en claro que no le interesa un acto externo si no hay un cambio interno real. El problema no era que el pueblo no estuviera cumpliendo con sus rituales religiosos, sino que su relación con Dios era superficial. Esta advertencia resuena con otros pasajes de la Biblia donde Dios confronta la hipocresía religiosa. En Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús mismo cita esta escritura cuando confronta a los fariseos en el Nuevo Testamento, mostrando que la hipocresía religiosa ha sido un problema recurrente a lo largo de la historia. El mensaje de Joel nos recuerda que Dios no busca apariencias ni formalidades religiosas, sino corazones entregados y vidas transformadas. Es fácil caer en la rutina de asistir a la iglesia, orar o leer la Biblia sin que esas acciones reflejen un verdadero amor y devoción por Dios. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento se manifiesta en la manera en que vivimos, en nuestras decisiones diarias y en nuestra obediencia a Dios. Dios no se impresiona con actos externos, sino con un corazón humilde y sincero que reconoce su necesidad de Él y busca su dirección en todo. En la restauración de Israel, los líderes espirituales tenían una responsabilidad crucial. No era suficiente que el pueblo individualmente buscara a Dios, los sacerdotes y líderes también debían asumir su papel en guiar al pueblo hacia una transformación genuina. En Joel capítulo 2, versículo 17, el profeta ordena a los sacerdotes que intercedan por el pueblo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: perdona,
oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Aquí vemos que los sacerdotes tenían la responsabilidad de interceder por el pueblo y guiarlo espiritualmente. No podían quedarse indiferentes ante la situación, debían orar, clamar a Dios y guiar a la nación en el camino correcto. Su papel no era solo realizar rituales en el templo, sino ser verdaderos líderes espirituales que dirigieran al pueblo hacia la restauración. El papel de los líderes espirituales sigue siendo vital hoy. Pastores, ministros, maestros y todos aquellos que tienen influencia espiritual deben ser los primeros en modelar una vida de oración, arrepentimiento y entrega a Dios. No se trata solo de predicar o enseñar, sino de guiar con el ejemplo y de estar dispuestos a interceder por aquellos a quienes sirven. Muchas veces, los líderes espirituales pueden caer en la rutina del ministerio sin una búsqueda profunda de Dios. Sin embargo, Joel nos recuerda que el liderazgo espiritual implica una gran responsabilidad y que Dios espera que quienes están en autoridad sean los primeros en humillarse y buscar su presencia. Los sacerdotes en los tiempos de Joel tenían que llorar por el pueblo, clamar por su restauración y enseñarles el camino correcto. De la misma manera, hoy Dios llama a los líderes espirituales a no conformarse con un cristianismo superficial, sino a buscar un avivamiento genuino que transforme vidas. El mensaje de Joel es un desafío tanto para los líderes como para el pueblo en general. La restauración y la bendición de Dios no llegan automáticamente, requieren acción, sinceridad y un liderazgo comprometido con la voluntad de Dios. La profecía de Joel no solo anuncia juicio y restauración, sino que también revela un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Después de la devastación y el arrepentimiento, el Señor promete traer una era de paz y prosperidad para aquellos que han sido fieles y han buscado su presencia. Esta paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino una reconciliación completa entre Dios y su pueblo, acompañada de bendiciones materiales y espirituales. Dios, en su infinita misericordia, no solo restaura lo que ha sido destruido, sino que ofrece una nueva realidad, donde su presencia traerá seguridad, abundancia y estabilidad. En esta unidad, exploraremos cómo Joel describe este futuro de paz, la restauración de Jerusalén como el centro espiritual del mundo y el significado de esta promesa en el contexto del reino de Dios. Después del juicio y el llamado al arrepentimiento, Joel presenta una visión esperanzadora del futuro de Israel. En Joel capítulo 3, versículo 17, Dios declara: «Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Este versículo muestra la culminación del proceso de restauración. Dios no solo perdonará a su pueblo y les devolverá lo que han perdido, sino que también hará que su presencia habite en medio de ellos de manera permanente. El pueblo ya no tendrá que temer invasiones extranjeras ni ser despojado de sus bendiciones, porque Dios mismo estará en medio de ellos, protegiéndolos y guiándolos. El concepto de que Dios habitará en Sión es clave en toda la profecía. A lo largo de la historia de Israel, el templo en Jerusalén fue visto como el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en la tierra. Sin embargo, con la destrucción del templo y las crisis que el pueblo enfrentó, parecía que la presencia de Dios se había apartado de ellos. La promesa de Joel les aseguraba que llegaría un día en que Dios restauraría completamente su relación con Israel y habitaría con ellos para siempre. Este anuncio es una anticipación del reino de Dios. La Biblia nos muestra que, en los tiempos finales,
Dios restaurará todas las cosas y establecerá su reino de justicia y paz sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, encontramos un eco de esta promesa. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo nos muestra que la promesa de Joel no solo se aplica a Israel en su contexto histórico, sino que también apunta hacia el futuro final del plan de Dios, cuando Él restaurará completamente su creación y vivirá con su pueblo en una nueva Jerusalén. Joel enfatiza que Jerusalén será restaurada no solo como una ciudad, sino como el centro espiritual del mundo. En Joel capítulo 3, versículo 20, se nos dice: Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Esta afirmación es significativa porque, a lo largo de la historia de Israel, Jerusalén fue destruida y reconstruida varias veces. Sin embargo, aquí Dios promete que llegará un tiempo en que su pueblo habitará en ella de manera permanente, sin temor a nuevos ataques o exilios. En la mentalidad hebrea, Jerusalén representaba mucho más que una simple ciudad. Era el símbolo de la presencia de Dios y el lugar donde su pueblo se reunía para adorarle. La profecía de Joel aseguraba que, en la era de paz venidera, Jerusalén sería completamente restaurada y santificada, sin que naciones extranjeras la oprimieran jamás. Esta visión de una Jerusalén restaurada y gloriosa también aparece en otros profetas del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3, leemos: Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Este pasaje muestra que la restauración de Jerusalén no solo será para Israel, sino que todas las naciones acudirán a ella para aprender de Dios y vivir conforme a su voluntad. En otras palabras, la Jerusalén restaurada será el centro espiritual del mundo, donde la justicia y la paz de Dios reinarán. Para los creyentes en el Nuevo Testamento, esta profecía se cumple en la venida del reino de Dios a través de Jesucristo. Él es quien trae la verdadera paz y restauración, y su reino se establecerá de manera definitiva en su segunda venida. Uno de los aspectos más importantes de la promesa de Joel es que la paz que Dios traerá será permanente. No será una paz temporal o frágil, sino una paz establecida por la soberanía de Dios mismo. En Joel capítulo 3, versículo 16, encontramos esta promesa: Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Este versículo muestra que la paz de Dios no se basará en la ausencia de conflictos humanos, sino en su presencia soberana protegiendo a su pueblo. Aunque las fuerzas del mal intenten levantarse, el Señor será la fortaleza de su pueblo y asegurará su bienestar eterno. La paz de Dios no es simplemente un cese de guerra, sino un estado de armonía completa entre Dios y su creación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el resultado de una relación restaurada con Dios y solo puede experimentarse plenamente cuando vivimos bajo su autoridad.
Además, la paz prometida por Joel se extiende más allá de lo individual y lo nacional, tiene implicaciones cósmicas y escatológicas. La Biblia nos dice que, cuando Cristo regrese, no solo traerá paz a la humanidad, sino que toda la creación será restaurada. En Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 21, el apóstol Pablo explica que la creación misma espera con ansias la redención que traerá Cristo, cuando todo el universo sea restaurado a su estado original de perfección. La era de paz que Joel describe es un reflejo del reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni maldad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, encontramos la promesa final de esta paz eterna. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la paz que Dios ha prometido a su pueblo. Una paz que es completa, eterna y fundamentada en su presencia y soberanía. El mensaje de Joel nos muestra que, aunque el juicio de Dios es real, su deseo final es traer restauración y paz a su pueblo. Aquellos que confían en Él no solo experimentarán su restauración en el presente, sino que también tienen la esperanza de una paz eterna en su reino. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor y fidelidad, y su promesa de una era de paz es el recordatorio de que su propósito final es bendecir y habitar con su pueblo para siempre. La profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo no solo tuvo impacto en su tiempo, sino que encontró su cumplimiento en el Nuevo Testamento con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Este evento marcó el inicio de una nueva era espiritual, en la cual el Espíritu Santo dejó de ser una manifestación esporádica en la historia de Israel para convertirse en una presencia permanente en la vida de cada creyente. El cumplimiento de la profecía de Joel no solo transformó la vida de los discípulos de Jesús, sino que cambió la historia de la Iglesia, permitiendo que el poder de Dios se manifestara de una manera nueva y poderosa. En esta unidad, exploraremos cómo el derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento cumple la profecía de Joel, cómo impactó a la Iglesia primitiva y cómo sigue siendo una promesa vigente para todos los creyentes. Uno de los momentos más importantes en la historia del cristianismo ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén. Este evento, registrado en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, cumplió directamente lo que Joel había profetizado siglos antes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este acontecimiento marcó la diferencia entre el ministerio terrenal de Jesús y la era del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, los discípulos habían seguido a Jesús físicamente, pero ahora recibirían el poder del Espíritu Santo para continuar su obra. Cuando las personas en Jerusalén vieron lo que estaba ocurriendo, algunos pensaron que los discípulos estaban borrachos. En respuesta, el apóstol Pedro se levantó y explicó lo que estaba ocurriendo, citando directamente la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18,
Este fue un momento clave, porque Pedro confirmó que la profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese instante. Lo que antes parecía una promesa lejana ahora era una realidad palpable. El Espíritu Santo había venido para quedarse en la vida de los creyentes. Después de Pentecostés, la iglesia primitiva experimentó una transformación radical. Los discípulos, que antes habían estado escondidos por miedo a la persecución, comenzaron a predicar con valentía y autoridad. El Espíritu Santo no solo les dio poder para predicar, sino que también les capacitó para realizar milagros, sanar enfermos y expulsar demonios. Uno de los ejemplos más notables de este cambio se encuentra en la vida de Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Sin embargo, después de Pentecostés, Pedro se levantó delante de una multitud y predicó con tal convicción que, en un solo día, 3,000 personas aceptaron a Jesús y fueron bautizadas. Hechos capítulo 2, versículo 41. El libro de los Hechos está lleno de relatos donde el Espíritu Santo guió, fortaleció y dirigió a los apóstoles en su misión. En Hechos capítulo 4, versículo 31, se nos dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo muestra cómo el Espíritu Santo era una fuerza activa en la iglesia primitiva, dándoles valor y dirección en momentos de persecución. Además de dar poder para la predicación, el Espíritu Santo también comenzó a manifestarse a través de dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11, Pablo describe cómo el Espíritu Santo da diferentes dones a los creyentes, tales como: el mensaje del profeta Joel es una poderosa demostración de que Dios no solo juzga, sino que también restaura. Su profecía nos muestra un ciclo repetitivo en la historia del pueblo de Dios: desobediencia, juicio, arrepentimiento y restauración. Pero más allá de la historia de Israel, el mensaje de Joel trasciende el tiempo y nos habla directamente hoy. Cuando miramos el cumplimiento de su profecía en Pentecostés, nos damos cuenta de que el derramamiento del Espíritu Santo no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. A partir de ese momento, la presencia del Espíritu Santo dejó de ser exclusiva para ciertos individuos en el Antiguo Testamento y se convirtió en un regalo disponible para todos los que creen en Cristo. Pero aquí está lo más impactante. La profecía de Joel no ha terminado. Sí, se cumplió en Pentecostés, pero sigue activa hoy y se completará en el futuro cuando Dios traiga la restauración final de todas las cosas. Su promesa de un tiempo de paz, justicia y la presencia inmutable de Dios entre su pueblo es algo que aún estamos esperando con esperanza. El mensaje de Joel nos desafía a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo alejados de Dios, como lo hizo Israel antes del juicio? ¿Estamos respondiendo a su llamado al arrepentimiento genuino? ¿Estamos caminando en la plenitud del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestra vida y nos use para sus propósitos? La invitación de Dios sigue en pie. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. La restauración de Dios no es solo para una nación o para un tiempo específico, sino para todos aquellos que decidan confiar en Él. El Espíritu Santo sigue siendo derramado sobre aquellos que tienen hambre y sed de su presencia. Hoy, la decisión está en nuestras manos. ¿Queremos ser parte de la restauración que Dios está trayendo al mundo?
¿Estamos listos para recibir su Espíritu y vivir una vida completamente transformada? La historia de Joel nos recuerda que no importa cuán grande haya sido la devastación, Dios siempre tiene el poder de restaurar, renovar y dar vida. El Espíritu Santo está disponible para ti hoy. ¿Estás listo para recibirlo?